¿Saben ustedes que el versículo de la Biblia que más he citado y que más tiene publicidad a nivel mundial hoy en día es Juan 3:16? Y es más, hay jugadores, no sé si han visto jugadores de fútbol americano o de algún deporte que se ponen 3:16 aquí abajo de los ojos y así. Y hoy vamos a descubrir de qué se trata este versículo. Y muchas veces tal vez hasta no lo hemos aprendido y sabemos que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera más tenga vida eterna. Pero ¿en medio de qué contexto está esto? ¿De qué nos estaba hablando Jesús? Y Juan aquí nos presenta el día en que este personaje Nicodemo aparece en escena. Nicodemo es un fariseo, se cree que era de los 4 hombres más ricos del mundo y más influyentes del mundo en Israel en esa época. Se pueden imaginar ustedes, no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de alguien que lo tenía todo. Y teniéndolo todo, aún sabe que hay un vacío en su corazón y un vacío en su vida y que necesita conocer a este Jesús. Y no es hasta el momento en que Nicodemo tiene un encuentro personal con Jesús que su vida realmente cambia y su vida es transformada y es completa. Y Nicodemo pues viene y lo va a ver de noche. Muchas veces así nos pasa a nosotros, por pena al que dirán o por pena a la sociedad, nos avergonzamos de querer buscar a Jesús. Pero la idea es que sin importar qué esté pasando a nuestro alrededor, qué presiones tengamos, nosotras nos atrevamos un día a ir y a decirle: Jesús, explícame quién eres, quiero conocer más de ti, quiero saber quién eres tú. Y estoy segura que en el momento en que tú decidas buscarlo, ya sea de día, de noche, con pena o sin pena, escondidas o no, Él va a responder y va a presentarse a tu vida y va a decirte: aquí estoy y te voy a demostrar el amor más grande que puede existir, y es el amor que yo tengo hacia ti. Y les explicaba cómo toda la Biblia es un todo, y a mí esto es de las cosas que más me impresiona, porque la Biblia son 66 libros escritos por entre miles de años de diferencia, y aún así una parte complementa a la otra. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba caminando por Egipto, pasa una historia súper extraña, y es que las serpientes empiezan a picar al pueblo de Israel y empiezan a morirse. Sin embargo, viene Moisés y pone una serpiente en un palo y la pone en medio del campamento, y la gente a la que la pique la serpiente, si voltea a ver y pone su mirada en la serpiente clavada en esa madera, no se moría. Y entonces uno, cuando lo lee en el Antiguo Testamento, dice: ¿qué es eso? Y aquí en este pasaje, cuando Nicodemo conoce a Jesús, Jesús lo explica. Y saben, así tiene que ser nuestra vida, como lo que le pasó a ese pueblo de Israel. Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios Todopoderoso, quien no conoció pecado alguno, pero se hizo pecado. Eso representa la serpiente, el que Jesús se haga pecado y es clavado en una cruz. Y mientras tú y yo pongamos nuestra mirada en Jesús, en ese sacrificio que Él hizo, en este sacrificio que se convirtió en una gran victoria sobre el mal, en ese momento es en el que nosotros vamos a tener esa vida eterna y no vamos a morir, sino vamos a vivir en Cristo. Y los que somos papás que estemos viendo en este video, y aún los que no son, pueden imaginarse que cualquiera que es papá quiere evitarle un sufrimiento así a su hijo y quiere que no pase algo tan terrible como fue ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Pero es ahí donde dice: de tal manera ama Dios al mundo, de tal manera nos ama el Padre a ti y a mí, que fue capaz de dar a su Hijo único para que se convirtiera en pecado, fuera crucificado en una cruz y venciera al mal, para que tú y yo tengamos vida eterna. Así que no se nos olvide nunca que, sin importar
qué estemos teniendo en la vida, si tenemos todo o si no tenemos nada. Luego vamos a ver ejemplos de personas que no tienen nada y aún así también deciden buscar a Dios. Pero tenemos a esta figura de Nicodemo que nos muestra cómo debemos de nacer a través de Jesús. Tenemos que decir: Jesús, yo a partir de hoy pongo mi mirada en ti. Jesús, a partir de hoy yo creo que mi Padre me ama tanto que fue capaz de darme tu vida para que yo pueda vivir. Y ahí es cuando vamos a empezar a tener esa vida en abundancia. Y en este mismo capítulo hay un versículo que dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No importa que también estemos tú y yo, es más importante que Él sea el que sea fuerte en ti y en mí. Porque sin importar qué es lo que tengamos tú y yo, o qué es lo que vivamos tú y yo, o lo bien que estemos, es mejor que Él sea aún más fuerte en ti y en mí. Y en esa medida vamos a ir teniéndolo todo. Nicodemo va a ser alguien trascendental en la historia de todo el Evangelio de Juan. Lo vamos a ver 2 veces más. Y es alguien que dijo: no me importa cómo yo lo voy a tener todo. Yo quiero disfrutar de ese amor del Padre para mi vida y yo quiero prender mi mirada en Jesús. Pon tu mirada hoy en Jesús, porque sé que si tú y yo la ponemos, nuestra vida será transformada.